Buen día, gente. En esta sesión estaremos hablando de una de las cosas que debemos saber sí o sí si vamos a instalar un sistema fotovoltaico en nuestra casa, la conexión de los paneles. En un sistema fotovoltaico nosotros podemos tener diferentes tipos de conexiones, como lo son conexiones en serie, conexiones en paralelo y conexiones mixtas. Es por ello que en esta sesión exploraremos los diferentes tipos de conexiones de paneles que hay, veremos ejercicios prácticos y veremos qué ventajas y desventajas trae cada una de estas conexiones. De manera que al finalizar este video definiremos cuál es la mejor conexión que podemos emplear en nuestro proyecto. Comencemos hablando de las conexiones en serie. Una conexión en serie consiste en conectar el terminal negativo de un panel con el terminal positivo del siguiente panel, como lo vemos en esta figura. De manera que el primer panel nos va a quedar libre lo que sería el terminal positivo, el cual vamos a llevar al terminal positivo del inversor. Y en el último panel nos va a quedar libre el terminal negativo, el cual vamos a llevar al terminal negativo del inversor. ¿Qué tenemos en una conexión en serie de paneles? Una conexión de serie tenemos que la corriente total de mis paneles va a ser igual a la corriente de uno de estos paneles, que sería pues el de menor corriente. En este caso pues estamos trabajando con eh, unos paneles de 12 amperios y 50 volts. Entonces la corriente total de la conexión en serie va a ser de 2 amperios. Y la tensión va a ser igual a la suma de las tensiones de cada panel. Por lo tanto, la tensión total de esa conexión en serie va a ser de 300 volts. La potencia pues será el producto de la corriente por conexión. Por lo tanto, la potencia de la conexión en serie de paneles será igual a 3600 watts para este caso. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el número máximo de paneles que podemos conectar a la serie de una entrada independiente o MPPT del inversor va a estar definida por la tensión máxima del inversor y la VOC de mi panel. ¿Qué sucede con las sombras en este tipo de conexiones? Entonces, aquí en este ejemplo tenemos que, pues tenemos una sombra afectando lo que sería el último panel de la conexión en serie. Ese panel pues va a producir menos corriente. Aquí vemos que ya no está produciendo 12 amperios, sino que tan solo está produciendo 6 amperios. Por lo tanto, esto va a limitar a la corriente de mis demás paneles. Entonces, la corriente total de la conexión en serie va a ser de 6 amperios, dado de que solo va a circular una corriente por estos paneles. Y la tensión total va a ser igual a 300 volts, que va a ser la suma de las tensiones. Entonces, la potencia total al final va a reducirse a 1800 watts. Ya no va a ser de 3600 watts. Es por ello que una de las principales desventajas de estos sistemas en serie es las sombras, ya que pues cualquier sombra mínima que afecte a un panel no solo va a afectar la potencia entregada por ese panel, sino que va a afectar a la potencia entregada por mi serie de paneles. Hablemos ahora de la conexión en paralelo. La conexión en paralelo es muy sencilla. Consiste en juntar todos los terminales negativos de los paneles y llevarlos hacia el terminal negativo del inversor. Y hacer lo mismo con los terminales positivos. Entonces vamos a juntar los terminales positivos de todos los paneles y lo vamos a llevar al terminal positivo del inversor. ¿Qué tenemos en una conexión en paralelo? Tenemos lo siguiente. La corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes de cada panel para este caso. Entonces, como tenemos aquí que cada panel es de 2 amperios, pues mi corriente total será la suma de estos 6 paneles, que será 72 amperios. Y la tensión total va a ser igual a la tensión de un panel de menor tensión. Para este caso, pues va a ser de 50 ohms. La potencia total de mi sistema entonces será igual al producto de la corriente por la tensión, 3600 watts. En una conexión en paralelo, pues vamos a tener que, para saber el número máximo de paneles que podemos conectar a una entrada de ese inversor,
la vamos a definir por la corriente máxima del inversor sobre la corriente de cortocircuito del panel. ¿Qué sucede con las sombras en este sistema? Como vemos, las sombras en una conexión en paralelo no van a afectar al resto de mis paneles, por lo que la corriente de mi panel ya no se va a reducir a 6 amperios, sino que va a ser de 66 amperios. Y la tensión de mi sistema pues va a ser de 50 watts. Por lo tanto, la potencia total entregada por este sistema con sombras va a ser de 3000 watts. Como vemos, va a ser mucho mayor a lo que nos proporcionaría una conexión en serie. Pero si hablamos de costos, pues como en paralelo producimos una corriente mayor, el calibre de los conductores eléctricos va a tener que ser mayor. Por lo tanto, ese sistema va a tener un mayor costo. Hablemos ahora de la conexión mixta. La conexión mixta también es muy sencilla. Consiste en conectar una serie de paneles. Entonces tenemos aquí dos series de paneles. Aquí conectamos el terminal negativo de un panel con el terminal positivo de otro panel. Y nos sobra un terminal positivo y un terminal negativo. Y aquí tenemos una segunda conexión en serie de paneles. Un terminal negativo junto con un terminal positivo. Nos sobra igualmente un terminal negativo y un terminal positivo. Entonces esos terminales positivos los vamos a unir y los vamos a llevar al terminal positivo del inversor. Lo mismo vamos a hacer con los terminales negativos. Los vamos a unir y los vamos a llevar al terminal negativo del inversor. Esto es lo que conocemos como una conexión mixta. ¿Qué tenemos en una conexión mixta? Tenemos que la corriente total, pues la vamos a definir de la siguiente manera. Entonces vamos a hallar lo que sería primero la corriente total de mi conexión de paneles en serie, que sería estas dos que tenemos aquí. Entonces la corriente total sería de 12 amperios. Recordemos que en serie sumamos son las tensiones. Por lo tanto, la tensión total de esa serie de paneles sería de 100 volts. Y la potencia total de esa serie sería de 1200 watts. Como aquí tenemos pues la misma conexión, entonces vamos a tener que al final la corriente total de esa conexión mixta pues va a ser igual a la suma de las corrientes aquí que tenemos, que sería la conexión en paralelo. Entonces la corriente total sería igual a 24 amperios. La tensión total sería igual a 100 voltios porque ya en paralelo pues no vamos a sumar tensiones. Y la potencia total sería de 2400 watts. Este sistema pues una de sus principales ventajas es que va a reducir tanto el efecto de las sombras y va a permitir también optimizar el rendimiento del sistema sin incrementar mucho los costos. Ahora definamos cuál de estas tres conexiones es la mejor. La mejor va a depender específicamente de las condiciones de tu proyecto. Una conexión en serie pues va a ser ideal para distancias largas, pues ya que el costo de los conductores eléctricos pues va a ser menor al que sería en una conexión en paralelo o en una conexión mixta. Y va a ser ideal pues para lugares que estén libres de sombras, ya que pues vimos que las sombras van a afectar a este tipo de conexión. Una conexión en paralelo pues esta va a ser ideal para distancias cortas, dado que pues cuando hacemos este tipo de conexión pues se va a incrementar el costo de los conductores. Tenemos que este tipo de conexiones también va a ser ideal en lugares con sombras. Y en las conexiones mixtas, pues como vimos, podemos tanto reducir costos como optimizar el rendimiento del sistema. Por lo tanto, este tipo de conexiones va a ser ideales en sistemas fotovoltaicos tanto comerciales como industriales. Si te gustó este video, te reto a comentarlo, suscribirte y compartirlo. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión.